unit labor or routine or areas of concern, a defined tour routine should be established. Entonces, este recorrido puede ser modificado por el servicio técnico, por la persona que va a hacer el recorrido, dependiendo de condiciones de salud de la granja, de la unidad de trabajo que va a visitar, de las áreas particulares de preocupación y así establecer una rutina de recorrido definida específico para la granja. And the reason for this is you want to be consistent so you don't miss particular problems. Y la razón para esto es que quieren ser específicos para no dejar por fuera o no dejar de ver algún problema específico importante. And that we have to remember that even though we set a particular schedule to go through the unit, that each client is unique. And the agenda developed for each specific location is designed to focus on the needs of that particular operation. Y recordemos que cada cliente es único y que la agenda debe ser desarrollada específicamente para enfocarse en las necesidades particulares de ese cliente. So these are, this is our formalized steps to doing a farm technical visit. Estos son los puntos específicos o los puntos formales que ellos utilizan para hacer una visita técnica a la granja. So first is the pre-visit preparation. La primera es la preparación de la visita, o sea, previa a la visita. Where we review and analyze farm performance. Donde se revise y se analiza el comportamiento productivo de la granja. And then the communication about the upcoming visit with either the owner or the farm manager. Y es muy importante la comunicación con tanto puede ser con el administrador de la granja o los propietarios sobre la visita que se va a desarrollar. Then there's the farm visit. Luego la visita a la granja. Implementation of any plans that were made during that visit. Implementar o implantar los planes que se desarrollen o sean necesarios. The farm team meeting. La reunión con el equipo de la granja. Meeting with the owners. La reunión con los dueños. And then completion of a farm visit report. Y el último punto es la finalización del reporte de la visita. Okay, so in conducting a farm visit, how do we decide which way to go? So, cuando se va a hacer esta visita a la granja, ¿cómo decidimos a dónde vamos a ir en la granja? There are a lot of things on a farm. How do we decide what are the most important things to focus on and to work on? Hay muchas cosas que ver en una granja, por lo tanto hay que buscar una manera de decidir cuáles son esos puntos importantes. So records and reports initially provide an update of recent trends and allows a comparison of performance in specific areas since the last visit. Los registros y los informes que se hayan hecho anteriormente son un punto inicial para una actualización y realizar una actualización de las tendencias recientes de producción, lo cual permite una comparación del desempeño en áreas específicas desde la última visita. A review of performance levels may also provide a technical service specialist with priorities to address during the visit. It also supplies a technical service specialist with a better understanding of what is going on in the farm when talking to the unit manager. Entonces, una revisión de los niveles de producción de la granja, esa revisión previa puede darle a la persona especialista de servicio técnico o orientarlo cuáles son las prioridades para abordar durante la visita. También le proporciona al especialista una mejor comprensión de lo que está pasando en ese momento en la granja y cuando vaya a hablar con el gerente de la unidad. Ideally, production records should be collected for analysis prior to the unit visit. Idealmente,
y eso es algo realmente muy, muy, muy importante, es que la gente que está en servicio técnico pueda tener esos registros de producción previo a la visita a la unidad. It gives you the opportunity to study and analyze the data and give you an idea of what to focus on prior to going to the farm. Eso le da una oportunidad de, al revisar los datos, de estudiarlo y hacerse una idea de lo que va a haber en la granja y prepararse para esa visita. Depending on the production program, ask for web access or instruct the unit to email the farm performance monitor and any other reports needed for the visit. Dependiendo del programa computarizado o de producción que utilice la granja, solicite acceso, si es vía web, solicite acceso de manera que pueda tener o recopilar esos datos o indicarle al personal de la granja que le envía vía correo electrónico los rendimientos productivos de la granja, siguiendo las especificaciones de la persona de servicio técnico. Personally, I prefer having web access so that I can pick and choose the specific reports I want, the timeframes I need. Many times when I ask for specific reports, I don't always get what I've asked for. Personalmente, Don prefiere tener acceso vía web porque eso le permite a él tener los reportes que él desea y en el tiempo que él desea. Muchas veces cuando él solicita la información, pues no recibe la información que está esperando y eso por supuesto dificulta preparar la visita. If the unit does not use computerized record keeping system, you'll have to use the on-farm records and you'll have to wait until you are at the farm to be able to review those typically. Si la granja no utiliza un sistema de recopilación de datos computarizado, entonces no hay otro remedio más que esperar a la visita a llegar a la granja para poder revisar los datos. Okay, so another very important part of the preparation for a unit visit is communication with either the unit owner or the farm manager prior to the visit. Otra parte bien importante de la visita es revisar esos datos de producción. Can you repeat that, Dom? There was an email coming into my screen. Right. So you want to have contact with the unit owner Okay. and the manager to review the records analysis, either over the phone or via email, to get a better understanding of what the problems are at that particular farm. Ya, gotcha. Un punto bien importante es lo que decía anteriormente, es la comunicación, ya sea con el gerente o con los propietarios, para discutir la visita de servicio técnico, para discutir las áreas que de mayor preocupación en las cuales debería enfocarse esa visita. Okay, and then as I mentioned, you want to probe to find out what's most important. What are the greatest areas of concern, and what areas he or she believes need to be focused on at their particular farm. Sí, en esta conversación permite tener ese feedback del dueño o el gerente de la granja para saber cuáles son las áreas de mayor preocupación para ellos y así tener una mejor preparación para la visita. Okay, so in trying to decide what to look at the farm, we need to understand what the owner wants. We need guidance based on the data. What does the data tell us where the problems are? As well as while you're on the farm, talking to the farm workers can often give you deeper insight into what's going on in the operation. Ok, entonces en esta visita de la granja es extremadamente importante saber lo que el cliente quiere, el dueño de la granja, qué es lo que está diciendo el dueño de la granja, qué es lo que está diciendo los datos. Al revisar esos datos previos a la visita, tienen una idea de qué, o por lo menos un snapshot de lo que está pasando en la granja. La conversación durante la visita de la granja con los trabajadores de granja es extremadamente importante.
And then finally, it is the technical service own person's own experience, what he knows about the farm, what he or she knows about the farm, what they know technically, what their own experiences are, and when looking at the particular operation is very important. Y finalmente, por supuesto, la experiencia de la persona de servicio técnico, sus conocimientos propios para poner todo esto junto y decidir cuáles son esas áreas también de importantes en la visita técnica. Data analysis. El análisis de los datos. So we need to focus on what is most important to the customer. Necesitamos concentrarnos en lo que es realmente más importante para el cliente. It is very easy to get lost in all the data. We have wonderful computer reports now that spit out all kinds of data. We must focus on what's most important. Es muy fácil realmente perderse entre la cantidad de datos que hoy en día almacenamos en los programas de computación. Por lo tanto, hay que concentrarse realmente en lo que es importante, hacer ese focalizar en lo que realmente es importante para la granja. So I like to use the example of going to the grocery store. Me gustaría utilizar un ejemplo como cuando vamos al supermercado o a hacer mercado o a mercar. So if you go to the grocery store and you're hungry and you don't have a list, a specific list of what you want to buy, you will go into the grocery store and buy much more, and probably a lot of candy and other stuff that you probably wouldn't normally buy, than you would if you walked into the grocery store and you had a specific list and you bought specifically what was on that list. Ok, y esto es muy cierto. Cuando vamos al supermercado y tenemos hambre y no tenemos una lista de las cosas que queremos comprar, generalmente vamos a comprar más cosas de las que necesitamos. Y muy particularmente dulces, chocolate y otras cosas. En cambio, cuando vamos al supermercado con la lista específica, pues vamos con la concentración de lo que vamos exactamente a buscar. It is a much more successful trip to the grocery store when you have a list, when you buy the things that you really need versus buying what we would say off the cuff or something like that, Gonzalo. Por supuesto, la visita al supermercado será mucho más exitosa si llevamos una lista de compra, de saber qué es lo que queremos comprar. Todo lo contrario va a pasar cuando vamos al supermercado sin una lista, vamos a comprar más cosas de las que realmente necesitamos. Vamos a hacer un gasto innecesario. So what we try to do is we want to identify 5 to 10 key performance indicators that are important to the client. Entonces, basado en este ejemplo, lo que quiere la gente de servicio técnico es que se enfoquen entre 5 y 10 indicadores claves de lo que es el desempeño productivo de la granja que son importantes para el cliente. And then we want to track these same key performance indicators on every visit and every farm report. Y una de las cosas importante es mantener el seguimiento de estos indicadores claves del comportamiento en cada visita e informe de la granja. So the key performance indicators should have a significant effect on the productivity of the farm and its revenue. Los indicadores clave de rendimiento o esos indicadores los indicadores clave de rendimiento deben tener un efecto significativo sobre la productividad de la granja y los ingresos. Okay, so in reviewing the data, we want to look at both the past and present performance of the farm. Para revisar los datos debemos enfocarnos tanto en el comportamiento de pasado como el actual. And then we want to identify
specific performance areas that are of interest that we may want to look at more closely. Y queremos identificar puntos claves a los cuales puntos claves que son muy importantes para la granja, a los cuales debemos focalizar o poner nuestra atención. So in this example, I have highlighted the stillborn rate as an area of interest that I want to look at more closely. En este ejemplo que tiene en la lámina, ha resaltado los nacidos muertos de la granja, los cuales él quiere ver con mucho más cuidado. So how do we make the decision of which problem to fix? What are the guidelines that we use to do that? ¿Cómo decidir qué problema solucionar? ¿Cuáles son la guía? ¿En qué nos basamos para tomar esa decisión? So I want to talk about the difference between what we call flag levels and a goal. Él quiere hablar sobre las diferencias de lo que es un objetivo o una meta. So the goal is a production performance that the owner or the management wants to achieve. It's a higher level of performance. El objetivo es el rendimiento de producción que el propietario o el dueño o la dirección de la granja desea alcanzar. Es la meta más alta que desean alcanzar. And a plan of action can be written to try to achieve that goal. Y un plan de acción escrito se puede redactar para alcanzar, para lograr esas metas. Okay, and the opposite is a flag level is the minimum acceptable performance for a particular trait. Y lo que llaman ellos flag level, o lo que tradujimos nosotros como ese nivel de advertencia o ese nivel crítico, es el rendimiento mínimo aceptable, que es lo menos que yo puedo aceptar para cada uno de esos indicadores clave de producción de la granja. So if the farm does not achieve the minimum flag level for a key performance indicator, a plan of action should be initiated. Si la granja no alcanza ese nivel mínimo o ese nivel crítico, entonces un plan de acción tiene que ponerse en acción. Okay, the technical manager should create a list of flag levels for each client. La persona de servicio técnico o el gerente de servicio técnico debe crear una lista de los niveles, esos niveles de advertencia mínimos para cada cliente. So the flag levels should be set by reviewing the production history, evaluating current production trends, and meeting with farm personnel as well as the owners to determine what they think are realistic flag levels. Ok, entonces el gerente técnico debe crear esta lista de nivel crítico para cada cliente. Son específicos para cada cliente. Los niveles críticos deben establecerse revisando el historial de producción, lo que es pasado, lo actual, las tendencias, reuniéndose con el personal de la granja y los dueños de las granjas para determinar lo que se cree que es realista para esas características. Okay, so this is an example of a specific client, and these are different levels of performance, and there would be pages of this. Este es un ejemplo específico para una granja particular y unas características determinadas, pero pueden haber páginas de estas características, muchas otras. Este es solamente un ejemplo. So the column for Objectivo would be the flag levels. This would be the minimum level acceptable by the farm. Ok, la que dice aquí objetivo sería el nivel crítico, el nivel mínimo que debe ser aceptado en la granja.
And the meta would be, that's the goal. That's where we want to be eventually in the Y la future. meta, la columna de meta, es esa que queremos alcanzar en algún momento. Es el nivel más alto. And then the first column determines whether or not a plan of action would need to be written if the minimum was not met. Ok, y la primera columna, la que dice sí o no, es la que indica si un plan de acción se debe poner en marcha si el mínimo no se logró, justo si el mínimo determinado en la columna del medio. So for example, the first trait is number bred per group. And if the farm averaged less than 5% of, so 5% is 5% less than what the target is for breeding goal. If the farm did not achieve that, then a plan of action must be written in order to fix this problem. Ok, por ejemplo, en la primera línea es el número de servicios por grupo. Si ese número de servicios por grupo es 5% menos que la meta que tenemos, 5% menos del 68, entonces un plan de acción debe ser escrito para corregir este problema. Okay. So going back to our example, we had identified the stillborns per litter as an area of interest. Si recordamos lo que él resaltó de los nacidos muertos, entonces este es parte de la explicación. So when I identified that, I also asked for more records. And so I pulled performance by parity, and then I produced this report to allow me to look at stillborns per litter more closely. Ok, cuando él identifica un problema, entonces hay dos cosas. O él mismo busca los datos si tiene acceso a una web o pide más datos, como en este caso, él pidió los datos de nacidos muertos por parto de las cerdas. So in this example, we can easily see that the problem area, or the older sows, the parity 6 and 7 sows that have a very high stillborn per litter rate. En este ejemplo, podemos ver o fácilmente observar que las cerdas de 6 y 7 o más partos que están en el rebaño tienen una mucho más alta tasa de nacidos muertos que el resto de los partos. And I did some more further digging, and I looked at the parity distribution of the farm. Y siguiendo en esto de investigar, de seguir, como decimos, hurgando en los datos, él hizo la distribución de las cerdas, el porcentaje de cerdas que está en cada uno de los partos. And it's also easy to see that there are a lot of old animals on this farm. And so the reason why the stillborn rate is so high is that the oldest animals have a high stillborn rate, and there are a lot of them. Y entonces podemos ver, y si ven, prácticamente casi 30% de las hembras están entre 6 y 7 o más partos, son las que tienen una tasa mayor de nacidos muertos, por lo tanto es parte de la explicación del problema de una alta tasa de nacidos muertos. So when I go to the farm, I now will know that I will focus on the sow inventory. I will look at the farm replacement rate, and I will be thinking about production techniques to reduce the stillborn rate. Entonces, cuando en esta de preparar la visita, él
entonces sabe que debe enfocarse en el inventario de la cerda, la tasa de reemplazo de estos animales y en las técnicas de producción para reducir esta tasa de nacidos muertos. So I have information guiding me where to look when I go on the farm. Entonces tengo información que me guía en mi visita técnica. Cuando va a la visita técnica, él sabe qué es lo que va a ir a ver. Okay. Also, I always check the parity distribution and the replacement rates for that farm. Él siempre revisa la distribución de los partos y la tasa de reemplazo en las granjas. So for the farm to maximize its production, the parity distribution needs to be correct. Eh, con la finalidad de que la granja maximice su producción, la distribución de los partos debe ser correcta. Parity distributions are designed to maximize the production of the prime parities, 3, 4, 5, and 6. Those are the motor that maximizes the productivity of the farm. La distribución de los partos está diseñada para maximizar la producción de las cerdas que están digamos, en ese parto óptimo, que son 3, 4, 5 y 6. Son las cerdas que van a ser más productivas. The model of parity distributions are based on the farmer's replacement rate. So not every farm will have a parity distribution that looks exactly the same. La distribución de los partos está basado en un modelo que toma la tasa de reemplazo específica de cada granja. Por lo tanto, no van a tener la misma tasa de dos granjas, no necesariamente van a tener la misma distribución de los partos. Okay, I always check the replacement rate. So is the farm replacement rate on schedule? Él siempre revisa la tasa de reemplazo de la granja. Entonces, está la tasa de reemplazo de la granja siendo llevado a cabo de acuerdo a lo programado en la granja. Do changes need to be made to the replacement rate? So you have to evaluate what the parity distribution looks like to make that type of a decision. Otra pregunta ¿es necesario hacer algún cambio en la tasa de reemplazo? Y la distribución de los partos es la que le daría las respuestas a esta pregunta. Fixing a farm's replacement rate is an easy way to make additional animal sales and help the client. Fijar una tasa de reemplazo de la granja es una manera sencilla de realizar ventas de animales adicionales y ayudar al cliente. So let's go back to our original parity distribution. Entonces, vayamos de nuevo a ver nuestra distribución original de los partos. So in evaluating this parity distribution, in orange, you see what the model for a 40% replacement rate would look like. Al revisar esta lámina, la línea anaranjada nos indica lo que debería haber en proporción, en porcentaje, en cada uno de los partos si la tasa de reemplazo es 40%. And then you can look at the percentage of inventory by parity. So parity 1 is at 16%, parity 2 is at 11%. Y luego podemos ver la distribución actual de los partos en la granja en porcentaje y podemos observar que las de primer parto están en 16%, las de segundo parto están en 11% y vemos las demás. So in evaluating this, we can see that there are a lot of old animals. And typically, as the animals age out, especially at parity 6 and parity 7 and later, their productivity goes down and the farm's production will go down. Y al evaluar esto, podemos ver que hay más animales, digamos, hembras viejas, sobre todo en lo que es el parto, hembras de sexto parto.
Y recordemos que ya a medida que la hembra se va haciendo más vieja, la productividad se hace menor y por lo tanto, si tenemos una proporción muy alta de esos animales, la productividad general de la granja se va a ver disminuida. And then when we look at the prime parities, especially the parity 3 and 4, there's opportunity to have more animals that are in their prime that produce the highest levels than what is currently in this parity distribution. Y si observamos con detalle, lo que llamaríamos la partos premium o las hembras que van a producir más, como las 3 y 4, vemos que hay una oportunidad de mejora en la granja si tenemos más hembras de esos partos. So in a discussion with the client, this is generally an easy discussion to purchase more animals to fix his parity distribution, to remove the old animals and to create more younger ones that have a future. Lo que dice Don es que al discutir esta distribución de los partos de la granja, esto crea una oportunidad de incluso de venta de animales para la granja, de incorporar nuevos animales, ya sea para la venta, para poder corregir este problema. Es una discusión que es sencilla de llevar adelante. Okay, so does the problem require a plan of action? Entonces, ¿el problema requiere un plan de acción? So based on the production target levels, is this an important production parameter that requires a plan to fix? Según los niveles el objetivo de producción, ¿es este parámetro de producción importante que requiere un plan para solucionarlo? If so, create a farm team, write a plan, and then address the problem. Si es así, si es realmente un punto bien importante que debe ser solucionado, entonces cree un equipo de trabajo en la granja, escriba un plan de acción para abordar este problema. Okay, so we've looked at the past and what the current production is, but we also need to look to the future. What's coming down? Entonces, hemos visto la parte también de la producción en el pasado y actualmente, pero también hay que mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a venir para la granja? So we look at the farrow rate report, and the farrow rate report gives us an idea of what the future number of animals that will farrow, what the farrowing rate will be, and will give us an idea if the farm is on target. Y entonces podemos ver cómo va a hacer la tasa. Vemos la tasa, el reporte de la tasa de parto. Este reporte de la tasa de parto nos indica cómo es específicamente la tasa de parto, pero cuántos animales se van a producir en las semanas venideras. Okay. So we can now focus on what to look for on the farm visit. Ahora podemos concentrarnos en qué es lo que vamos a observar en la visita a la granja. So we've gathered information from the owner or the farm manager. Recopilamos la información ya sea del dueño o del el administrador de la granja. We've reviewed data of the overall farm performance. Revisamos datos del desempeño productivo general de la granja. We've reviewed the past, present, and future performance. Revisamos el desempeño productivo pasado, presente y futuro. We know about the history of the farm. Tenemos historia de la granja si hemos ido más de una vez. And then the technical service specialist knowledge. Y el conocimiento del especialista de servicio técnico, que es extremadamente importante. Okay, so farm visit. La visita a la granja. So when the technical service specialist has a clear understanding of the owner's perceived needs, then we tour all the departments to get an overall evaluation of performance. Entonces, cuando el especialista de servicio técnico
entienda claramente cuáles son esas necesidades que percibe los dueños de la granja o el dueño de la granja, entonces eso lo ayudará también a recorrer cada uno de los departamentos o las áreas de producción de la granja para obtener una descripción general del desempeño en ese momento que está haciendo la visita a la granja. And I heavily suggest using a checklist to document your findings and be sure those are recorded on paper. Él altamente recomienda o es extremadamente importante tener como una lista de revisión en papel donde ustedes puedan ir anotando o haciendo como un checklist, una lista de revisión de las cosas que van observando. So this is an example of our checklist. We have a checklist for each department as well as a general overall checklist. Estos son ejemplos de lo que son las listas de verificación que utiliza la gente de servicio técnico y hay una lista de verificación para cada área productiva de la granja. And these these checklists are designed to help you focus and remember to look at specific areas of each department. Y estas listas de verificación están diseñadas de manera de que el que hace la visita técnica pueda focalizar, poner toda su atención en los puntos importantes y recordar lo que ha visto durante la visita. Okay, so this is an example of part of the checklist. Este es un ejemplo de parte de lo que puede ser una lista de verificación. And it's very easy to use. You can give your impression of each one of these items, how well they're doing it, and it gives you an opportunity to write comments on what they can do better. Es muy fácil de utilizar, simplemente van marcando, pero en la última columna pueden poner sus comentarios de cada uno de los puntos que van observando. We like to use carbonless paper and okay. Yeah, go ahead. Sorry. And the reason is that it's important to leave the client an immediate farm report before leaving the farm. Okay, a ellos les gusta utilizar este tipo de lista de verificación que tiene papel como autocopiante, de manera de que al momento de dejar la granja queda una copia de esto en la granja. So this way you have a copy for yourself and there's one for the client. De esta forma, entonces, el que hace la visita técnica tiene una copia y a la granja le queda la otra. You can also use carbon paper, where when you write, it just writes to the carbon paper and it copies on to another piece of paper. Y los de la vieja escuela, recordaremos que también podemos usar papel carbón y funciona también perfectamente. Okay, why do we want to leave a copy of our report at the farm? ¿Por qué queremos dejar una copia del reporte en la granja antes de irnos? So this is an Ebbinghaus forgetting curve. Esta es la curva de Ebbinghaus de cómo olvidamos las cosas. And what this curve tells us is how long, when you're teaching, when you're transferring information from one person to another, how long that person can retain that knowledge. La curva lo que describe es, si vemos en el eje de las X está el tiempo, en el eje de las Y el porcentaje de retención. Entonces, lo que mide es cuánto de esta retención se mantiene durante el tiempo cuando transmitimos información o conversamos con otra persona. So the right part of the graph is the percent retention, and on the bottom of the graph is how much time
since they were instructed. Como dije anteriormente, en el eje de las Y, que es el eje vertical, es el porcentaje de retención, y en el eje de las X, que es la parte de abajo del gráfico, está el tiempo. So obviously immediately that person will know pretty much 100% of what you're talking about. Y en la primera, que es inmediatamente, cuando estamos conversando con la persona por supuesto retiene el 100% de lo que le estamos hablando. But in 20 minutes, that person will only remember about 58% about what you talked about. Pero en 20 minutos esa persona va a recordar prácticamente apenas 58% de lo, bueno, apenas no, 58% de lo que conversamos con él o con So ella. the idea here is that they forget very rapidly about what you talked about and the things that you wanted to do. So it's important to leave this information behind to help them remember. Como pueden ver, la retención se pierde rápidamente con el tiempo y por lo tanto es extremadamente importante dejar algo en la granja. Okay, and Choice is working on an electronic version of the checklist now for our sales team and our technical service group. So eventually we'll be more advanced than paper. Ya Choi está trabajando en estas listas de verificación para que sean electrónicas. Hoy en día todo se está moviendo hacia el mundo electrónico. Okay, so how to conduct the unit visit. ¿Cómo llevar a cabo o cómo conducir esta visita a la granja? So we want a tour from the youngest to the oldest rooms in each department. Esto es extremadamente importante. Debemos ir desde iniciar la visita desde los animales más jóvenes hasta los animales más viejos en cada departamento. This is the proper biosecurity flow, but it also allows for the logical progression of evaluating the growth and the performance of the pigs. Esto es uno por bioseguridad, y este punto de bioseguridad es extremadamente importante, pero también permite ir evaluando la progresión lógica del crecimiento y el rendimiento de los animales. So the department visit order should be farrowing, breeding gestation, nursery, grower, and then finally finishing. Entonces, el orden por departamento debería ser primero la maternidad, luego lo que es el área de servicio gestación, destete y engorde, o como dicen en Colombia, precebo y cebo. And then after the tour, then you evaluate the priority areas for the focus of your report. Y esto, una de las cosas es, en cada uno de estos departamentos o área de producción, debe evaluar las áreas prioritarias que va a querer resaltar en su informe final. So then we go to step 3, implement plans. Entonces ahora vamos al paso 3, que es implantar esos planes de acción. So once the unit tour is completed, the technical service specialist should prioritize the department or areas needing attention and develop plans of action for those departments or areas. Entonces, una vez que ha finalizado el recorrido, la visita a la granja, el especialista de servicio técnico debe priorizar el departamento o áreas que necesitan atención y desarrollar un plan o planes de acción para los departamentos específicos o para todos, dependiendo. So if a plan of action is developed and meets the approval of the owner and the unit manager, the technical service manager should spend time in those areas implementing those plans of action. Si un plan de acción es necesario, necesita la aprobación del dueño y el gerente de la unidad. Y el gerente de servicio técnico debe dedicar tiempo a esas áreas para implantar el plan de acción. Okay. Step 4 is the farm meeting. El punto 4
es la reunión con los trabajadores de la granja. So meet with the farm manager first to review the areas of concern and information to be discussed. Lo primero que hay que reunirse es con el administrador de la granja para revisar las áreas y la información que se va a discutir. So the communication with the farm manager is critical to correcting the problem areas and implementing plans of action. La comunicación con el administrador o el gerente de la granja es fundamental para poder corregir las áreas problemáticas e implementar planes de acción. So the buy manager is very important in order for your plans to be carried through. La aceptación de este plan de acción por parte del gerente de la granja es extremadamente importante para que los planes se lleven a cabo. So the manager must have an understanding of the technical service specialist's analysis of the situation and plans to improve the challenge areas. El gerente de la granja debe entender, comprender el análisis de la situación que hizo el especialista de servicio técnico y entender los planes para mejorar las áreas que presentan desafíos. The technical service specialist has to gain the final approval from the farm owner before plans can be implemented and carried through. Entonces, el especialista en servicio técnico debe obtener la aprobación final por parte del dueño de la granja antes de poder establecer un plan de acción o llevarse a cabo un plan de acción. In some situations, the owners prefer all the unit employees to be involved in the general farm meeting. And that's typically the way I do it. Ok, en algunas situaciones, los dueños prefieren que todos los empleados de la granja participen de la reunión general. Y esa es la forma como comúnmente Tom hace la reunión. The meeting with the owners. Reunión con los dueños. It is crucial to meet with the unit owners after each unit visit. Es fundamental, extremadamente importante reunirse con los dueños después de cada visita. The only effective way for change to occur is to bring the challenge areas to the attention of the owners. La única forma que realmente podamos producir un cambio en una de esas áreas que presenta problemas es que llamar la atención de los dueños en las áreas de desafío. So the owners make all the financial and the final decisions concerning the unit. Los dueños son los que toman las decisiones financieras y todas las decisiones finales sobre la unidad de producción. They need to be informed of what is happening. De ellos necesitan estar informados de lo que está pasando. Okay, so many times the owners tour the unit only on occasion. Muchas veces los propietarios recorren la unidad de producción solamente en algunos casos, en algunas veces. Therefore, it is the responsibility of the technical service specialist to inform the owners of the performance, personnel situation, and what changes need to be made. Por lo tanto, es responsabilidad del especialista del servicio técnico de informar a los propietarios sobre el desempeño, la situación del personal y los cambios que deben realizarse. Develop a list of key areas that need to be addressed prior to the meeting. Hay que escribir, tener algo a la mano, desarrollar como una lista de las áreas claves que quiere abordar en esa reunión. So in the meeting with the owner or owners, be prepared with actual data to support your findings. Esto es bien importante. Hay que estar preparado con datos para respaldar lo que te va a conversar con ellos. Establish an agenda. Establecer una agenda de conversación o de la reunión. State plans of action. Describa claramente los planes de acción o el plan de acción. Breeding stock needs should also be discussed at this time also. Las necesidades del rebaño reproductor
también deben discutirse en este momento. So this is, we do not want to schedule a meeting with an owner where we do not have much to say. We need, owners are important people, their time is valuable, and we need to be very efficient with their time. No queremos tener una reunión con los dueños si no tenemos mucho de qué hablar. El tiempo de ellos son gente ocupada generalmente, son gente importante y por lo tanto no queremos malgastar su tiempo. This is an opportune time to justify the technical service specialist services. Este es el momento oportuno para justificar los servicios del especialista de servicio técnico. Number 6, completion of the service visit report. El punto sexto es la finalización del informe de la visita. So steps 1 through 3 complete the actual steps involved in the service visit. Los puntos 1 al 3 completan los pasos que involucran la visita a la granja. The service report should be completed as soon as possible after the service visit. El informe de la visita a la granja debe completarse lo antes posible después de la visita. So remember the forgetting curve. The longer it takes to get your report to the client, the more they're going to forget and the less chance you're going to get for them to exercise the action plans that you are recommending to them. Recordemos la curva que vimos en la cual a medida que pasaba el tiempo, lo que retenía o olvidaba la persona, mientras más tiempo esperemos, más van a olvidar y más difícil va a ser de que se implanten o se implementen los planes de acción. Keeping the client and his team focused on specific problems is difficult. Mantener al cliente y al equipo de la granja enfocado en los problemas específicos es difícil. So for this reason, I recommend highlighting no more than 3 major issues in your farm report. Y por esta razón, él recomienda que no se resalten más de 3 problemas importantes en el informe de la granja. It's easier to focus on 3 problems than it is to focus on 10. Es mucho más fácil focalizar el informe en 3 problemas que en 10. And that's it. Those are the steps that we recommend. Y esto es todo. Estos son los 6 puntos que se recomiendan para una visita técnica a una granja. Felipe, ya terminamos. Ok. Primeramente, muchas gracias, Don. Fue una presentación muy interesante, los puntos importantes de se abordar dentro de una visita técnica. Y ahora, quien no envió las preguntas, por favor envíe. Tenemos acá algunas preguntas ya que voy a empezar. Primeramente, con una pregunta de Robson, de Choice Brasil, que es básicamente, ¿cuál es su opinión, Don, a respecto de una visita técnica junto con otras empresas, otras áreas dentro de la granja? Por ejemplo, las empresas de nutrición, las empresas de vacuna. ¿Cómo manejar una visita junto con otras empresas? O cuando tenemos... identificamos, por ejemplo, que el problema dentro de la granja es algo de la nutrición, es algo de la aplicación de las vacunas. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo conducir una situación como esta? Should I translate or? So yeah, Yes. so Robson's asking about, what about the nutrition? What about the vaccine? Conducting a visit with other company. So you go to the farm and there's the guy from one of the pharmaceutical company or nutrition company, everybody together in the same place at the same moment. How to conduct that? What is your opinion on that? Yeah, so that's a good question.
So usually we're all working for the client, for the best interest of the client. And you share your knowledge, your expertise from a production standpoint, the animal husbandry standpoint. Todos tienen el mismo objetivo, o sea, todos los que van y hacen la visita tienen el mismo objetivo, ayudar a los dueños de la granja. Por lo tanto, lo que hace el especialista de servicio técnico es compartir su experiencia y su conocimiento desde el área de la producción animal, desde el área de salud, si la maneja. And then, hello, Robson. And then obviously you allow the other technical experts from the nutrition company or the vaccine company to give their opinions of their area of expertise. Y por supuesto, debemos permitir a los otros especialistas en dar su opinión en su área de experiencia o su área de conocimiento. And oftentimes you can come up with some very good plans when you have a group like that have different experience, backgrounds, and knowledge. I for the most part, I highly recommend getting involved in that type of problem-solving situation. Y en muchas ocasiones este tipo de visita terminan en planes de acción que son extremadamente buenos para la granja y Don cree que es recomendable involucrarse si hay una oportunidad como esta. Ok, bueno. Outra pergunta de Robson também é ¿qué piensa sobre el foco de la visita? Si es más en la parte reproductiva, por se tratar de una empresa de genética, o también tiene que envolver todo el engorde y hacer a la visita por completo? What is your opinion? If the visit is for a genetic company kind of farm, what should be the focus? It should be more on reproduction, or should include growth and development of the animal? Is everything, or should focus on something very particular? So in my opinion, I would probably have somewhere around 10 KPIs, and 5 would be focused on the reproduction, and 5 probably would focus on the grow out. Ok, en la opinión de Dom, él personalmente tendría por lo menos 10 indicadores claves en los cuales él quiere hacer la visita. De esos 10, 5 serían en reproducción y 5 serían en las otras áreas de la granja: desarrollo del animal, crecimiento del animal. So it doesn't have to be 10. I mean, it could be 15 and you divide that, because that's a larger area. But the idea is you're trying to maintain your focus and not trying to look at too much. Okay. Okay. Right. No necesariamente tiene que ser exactamente 10 indicadores claves, pueden ser más, pero necesitan tener estos indicadores claves muy claramente identificados, de manera de que la visita no se disgregue o se pierda. Entonces debe tener reproducción y debe tener la parte de crecimiento. Okay. Bueno, aprovechando la cuestión de los 10 indicadores, acá tenemos varias personas que preguntaron sobre esto, pero acá el primero fue Daniel Ramírez, que pregunta cuáles son esos 10 indicadores que Donald siempre revisa, sin falta, siempre es revisado. ¿Cuáles son los 10 indicadores? What are your KPI that you always make sure that you review for a farm visit? Right. So I like I said in the presentation, I always look at the parity distribution, and I always look at the gilt replacement rates.
And then, so I'll just let you start from there, Okay. Gonzalo. Él siempre revisa la distribución de los partos en la granja, qué porcentaje de animales hay en cada uno de los partos y la tasa de reemplazo de las cerdas jóvenes. And then from the reproduction standpoint, I monitor the number of sows bred per group and the number of sows farrowed and total born, because those are major economic factors for the productivity of the farm. Okay, desde el punto de vista reproductivo, revisa el número de cerdas que son servidas por grupo, la tasa de parición y el número de lechones nacidos totales, porque son puntos claves en la parte económica de la granja. Tienen un impacto importante en el dinero que genera la granja. So in the grow out, we'd focus on mortality, feed conversion, and growth rate would be typical. En la parte de desarrollo y crecimiento, él se enfoca en mortalidad, conversión de alimento, crecimiento. Serían los puntos clave. Okay, bueno, acá tenemos dos preguntas de los compañeros de Choice Argentina, Pablo y Adam. La pregunta es, para tener un acompañamiento eficiente, más o menos, ¿cuántas granjas podría atender un técnico o cuántas hembras? ¿Con cuál frecuencia debemos visitar la granja? What is the maximum number of farms that technical service person should be attending, or maximum number of sow that should be attending? That's a good question. And that's getting to be more and more difficult now, especially in the United States, when there's so much focus on biosecurity. And I say United States, China is even more so now with all the health issues that they have. I'll let you start with that. Ok, es una buena pregunta, y eso está siendo digamos, un inconveniente en los Estados Unidos por razones de bioseguridad, y no solamente en los Estados Unidos, sino en China cada vez más, con todos los retos sanitarios que está viviendo China. So for most farms in the United States, they require 24 hours out of pigs before entry. In China, it could be 2 or 3 days before you can gain entry into a farm. Ok, en los Estados Unidos comúnmente requieren que sea por lo menos 24 horas mínimo antes de haber visitado o haber estado con otro cerdo. En China puede ser de 2 a 3 días. And depending if you're going into multiplication units and AI facilities, they may ask for even more time, 2 or 3 days in the United States before entry. Y dependiendo del tipo de granja, si una granja de multiplicación o un centro de inseminación artificial, ellos generalmente van a requerir que sea entre 2 o 3 días de espacio entre haber estado con cerdo y poder entrar a la granja. So I would say that the amount of farms that a technical person could visit is very dependent on the region that you live in, how close those farms are to you in terms of travel. I know in my own experience that traveling internationally, I lose a lot of time because I have to travel. And so I'm not as efficient in being able to visit as many farms. Entonces, el número de granjas va a depender de la zona donde viva y cuáles son esas restricciones de cada una de las granjas. Segundo, qué tan cerca o tan lejos queda y qué tan fácil sea ir hasta la granja. En el caso particular de Dom, que tiene que viajar internacional, pues él pierde mucho tiempo en eso, en solo viajar. But I can tell you that the large integrators, they look at the number of sows that a service person services.
when they're evaluating. Los integradores grandes lo que ven es el número de cerdas que la persona de servicio técnico puede ver. Okay. That depends on the integrator and how far the farms are apart, depending on how many sows that is. So, okay. Y para estos integradores grandes, por supuesto, va a depender qué tan cerca o tan lejos está una granja de la otra o qué tan grande es. Aproveitando esta pergunta del tempo de viagem, a outra pergunta de Pablo é sobre também um intervalo de visita para um mesmo cliente. Qual é o mínimo de intervalo? Por exemplo, eu visito a granja hoje, quando devo volver a este cliente novamente? Se não tenho uma situação de emergência, uma visita de rotina, quando volver ao mesmo cliente? Quanto tempo? Só para complementar, de acordo com este tempo que vamos ter em conta quantas granjas devemos técnico deve ter. Talking about routine visits to the farm, excluding emergency, what is the period of time between visits? What should be? And according to that, what should be the number of farms that a technical service person should be attending according to that interval? Right. So, and again, there's some regional issues. I can tell you in my past that we would have agreements with clients where I did monthly visits. Okay, with large key accounts. Okay. Depende de la región donde esté trabajando y nuevamente, y de acuerdo a la experiencia de Don en el pasado con cuentas de clientes grandes, él hacía visitas mensuales. So with large key accounts, we had an agreement where I would visit them on a monthly basis. Smaller clients would be less frequent. They could be quarterly, or they could be 3 times a year or 2 times a year. Multiplication, farms that had choice multiplication, we tried to visit more frequently. If they're in the region that you worked in, they would probably be visited once a month. If they were in a distant location, it would be more of a quarterly type visit. And I know I gave you a lot there, Gonzalo. I'm sorry. Yeah. Okay. Lo que dice Don es, si el cliente, como dice, si el cliente es una cuenta importante, grande, generalmente ya va a haber acuerdos previos donde las visitas del servicio técnico va a ser una vez al mes. Pero siempre va a haber el acuerdo con el cliente. En clientes más pequeños, quizás la frecuencia de visita va a depender también de ese acuerdo con el cliente y puede ser 3 veces al año, 4 veces al año, 2 veces al año. Si la visita es a una persona que es un multiplicador para Choice y el acuerdo generalmente va a ser, tiende a ser mensual, pero si este multiplicador está muy distante, entonces ese intervalo puede cambiar a cada 3 meses, por lo menos. Y entonces va a depender, para resumir un poco, va a depender del tamaño del cliente y de la distancia en la que esté la granja y las particularidades de cada región. So the number of clients that a technical service person would service is really custom designed, because it depends on the customer base that the technical service person is working with. You have to look at how many visits per year for each one of those clients in order to determine what kind of load that technical person could handle. Do you understand that, Gonzalo? Yeah, I think so. Entonces, el tiempo de entrevisitas para cada cliente prácticamente va a ser como hecho a la medida. Y eso va a depender
entonces de las características del cliente, de las necesidades reales del cliente, y entonces la persona de servicio técnico tiene que definir cuál es ese mínimo necesario de tiempo entre visitas que requiere ese cliente con toda la información. The other thing about scheduling the technical people's time is that you have to allow, you can't schedule them to be on a farm every day. You have to give them some office time to be able to do administrative things like writing reports, communication, those types of things. So generally, my recommendation with our technical people is that they work 4 days and then they have an office day, usually either at the beginning of the week or the end of the week. Ok, entonces al organizar el tiempo de alguno de los que trabajan en técnicos en servicio técnico, se debe tomar en cuenta tanto el tiempo que va a pasar en granja como el tiempo que va a requerir para hacer las cosas administrativas, escribir reportes, los reportes de gastos que son tan fastidiosos. Entonces, en el caso particular, Don dice que por lo menos en las semanas pueden ser 4 días de visita y por lo menos tener un día en el cual la persona de servicio técnico puede dedicar su tiempo a la parte administrativa. Tenemos mais uma pergunta acá, que é de Rolando Boteo. Ele pede para comentar um pouco sobre os pontos importantes relacionados à biosseguridade que devemos observar em la visita. Did you get that? Or I didn't catch it, Gonzalo. okay, what are the really important point of biosecurity that we need to take in account in a visit to a farm? That's really a good point. So before I visit, I always ask about their biosecurity, and and for myself, I'm always trying to do my best about clothing, and it's difficult, but you can't always have clothing that's never been onto a farm if you visit farms regularly, but you can certainly have those clothes washed prior to visiting the farm. Using plastic booties on the bottom of your shoes, I use frequently, and a lot of our customers do the same thing. When you get to the farm, you put plastic boots on the bottom of your shoes to prevent any kind of biosecurity threat from your shoes. And then obviously, most of the farms that we go to are shower in, shower out type things. So we do everything that we can to prevent bringing something to the customer. Ok, desde el punto de vista del servicio técnico de Choice, cada uno de los técnicos pone lo mejor de su parte para realmente llevar adelante y preservar las medidas de bioseguridad. En lo personal, Don dice que él trata de tener el máximo cuidado posible con su ropa. Esa ropa seguramente la ha usado antes, pero de estar segura de que esa ropa ha sido lavada, usar los cobertores plásticos en los zapatos, extremadamente importante. Y como dije al principio, cada uno de las personas de servicio técnico pone su mejor esfuerzo en mantener las medidas de seguridad y por supuesto se siguen todas las medidas de seguridad que tiene la granja. Bañarse y cambiarse toda la ropa antes de entrar a la granja, bañarse y dejar toda la ropa de la granja en la granja al salir. So every time I come home from a trip, I'll spray my shoes, and I'll spray the outside of like my computer backpack, and I'll disinfect my computer and phone in an effort to try to reduce spreading disease if I can absolutely help it. En el caso particular, perdón, cuando él llega a casa, usa el desinfectante ese de aerosol tanto para su morral o sí, su morral, los zapatos, el teléfono, de manera de asegurar de tratar de eliminar cualquier bacteria o cualquier bicho malo.
And I never take my phone, or very rarely, I should say, take my phone into a farm. Almost never. Y casi nunca introduce su teléfono a la granja. Tenemos una pregunta de Letícia de Choice Brasil, nuestra geneticista acá en Brasil. Es que, ¿cómo manejar una visita donde la última visita los puntos que necesitaban alteración de mejora no fueron hechos? O sea, la granja no siguió las recomendaciones de la última visita. ¿Cómo hacer con esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hablar? What to do when you leave a plan of action to the farm and they did nothing or really perform poor about your last visit, and then what to do, how you need to conduct that new visit. Right. First, hello, Leticia. That's a good question, and it happens frequently. Esa es una buena pregunta y pasa frecuentemente. Por esa es la razón por la cual yo estaba riendo. So with plans of action, every time I go to the farm, we talk about the plan of action. And so I never give up. We will take that past report, we'll sit down, we'll go back over it, and I'll ask in a nice way, how come nothing's been done? And Okay. that would be my initial. Ok, lo que hace Don, primero nunca se da por vencido, me consta, y él siempre tiene ese reporte que envió anteriormente con los planes de acción y generalmente vuelve a retomar los puntos, porque generalmente son los mismos problemas que verá en la visita que está haciendo, los toma y pregunta de buena manera, cómo podemos llevar estos puntos de acción adelante. And then I also notify the owners. Yeah, go ahead. Y también es importante notificar a los dueños si no se hace nada en la granja. Because I know that if I get buy-in from the owner has the most at stake. The financial responsibilities and the revenue. And if you can sell the owner, then eventually the owner is the one that can make it happen. Okay. Y la razón por la cual informar al dueño es porque él es el que tiene la mayor responsabilidad de la granja. Toda la responsabilidad financiera de la granja es del dueño. Y por lo tanto, si el dueño, digamos, compra o está de acuerdo con el plan de acción, él es al final quien puede realmente hacer que ese plan de acción se lleve adelante. But I'm always trying to sell the plan. And so when I'm there, I'm never mad at them. But I'm constantly trying to tell them why this needs to happen, and as much as I can to reinforce the reasons that this plan should be enacted. Ok, él dice, bueno, yo nunca me molesto con ellos, pero sí refuerzo 1 y 2 y 3 veces y pregunta por qué no se está llevando a cabo el plan de acción. ¿Cuáles son las razones para no poder desarrollar el plan de acción? And I also try to understand if they have a reason why that they can't do it, but usually they just simply haven't done it. Has been my experience. Y como dije al finalizar, él siempre pregunta por qué no lo han podido, si hay alguna limitante que impida a que ese plan de acción se lleve adelante, pero en su vasta experiencia, la mayoría de las veces es simplemente que no se hace. Y aprovechando esta cuestión, tenemos la pregunta de Rolando Boteo, que ¿qué se pasa si el cliente reclama de algún problema serio para la visita y responsabilice al técnico por todos los daños?
There's a question. What happened is for any reason the owner of the farm, if there is a problem, I don't know which one will be the problem because there's no in the question. If there are a problem in the farm and the owner want to put the responsibility on the technical service person, how to handle that? Yeah, and that happens. I think that there has to be an understanding between the technical service person and the owner about how employees view the two of them. So employees view the technical service person differently than they do the person that pays their paycheck. It can be a very difficult situation. I don't know what else to say other than that, Yeah. Gonzalo. Yeah, I got a little bit distracted by the Argentina mafia. So a message, call the mafia and solve the problem. I don't know if that's the best solution, but well, lo que dice Don es que es un problema realmente grave y pues habrá que realmente tener conversaciones y tratar de solucionar el problema. Una pregunta relacionada con esta, do we have a disclaimer for the visit? Yeah, we have disclaimers in our warranties, but as far as the visit, we have no contract, right? It's propina. We give it away at this time anyway. So we don't have a written agreement with the owner on a technical service visit. So it's advice. It's advice. Okay. No hay un contrato. Generalmente para la visita técnica no hay un contrato escrito. Por lo tanto, no hay el disclaimer. El disclaimer es para otros productos de Choice. Y ahorita, hasta el momento, la visita técnica es parte del servicio que da Choice y que seguirá prestando de acuerdo al nuevo programa de Choice on Demand. So the only warranties that we have would be the animal warranties that they're given for the sale of the animal. La única garantía que tenemos es la garantía que damos con los animales que se venden. Sí, ok. Tenemos una pregunta de Ilse de Biogenetics en República Dominicana. En caso, a respecto de este checklist mencionado en la presentación, Don sugiere que los técnicos o las granjas que no utilizan aún este checklist, que empiecen a utilizar ahora, inmediatamente. La pregunta es, por ejemplo, do you make a visit and you leave a checklist? Does that checklist need to be implemented right away? So you would hope so. You're leaving it there for them to use to understand what you want to get done. In my experience, some do, some don't. And a lot of it depends on the people that you're working with. Okay. But your hope is, they would do something immediately. Yeah. Okay. La respuesta es sí, él tiene la esperanza de que fuera así. I'm going to add something. Creo que la palabra final siempre la va a tener o el gerente de granja que si tiene libertad de tomar decisiones, o el dueño. Si el dueño entiende el problema y compra o acepta la solución de la persona de servicio técnico, la implementación del plan de acción va a ser mucho más fácil. Y muchas veces entiendo de que a veces el personal de la granja está esperando la palabra final del dueño. Y es por eso que parte de la visita técnica,
quinto punto es hablar con el dueño para que el dueño implemente y dé las órdenes de establecer el plan de acción. Correcto. Ya pasamos 10 minutos del tiempo de las preguntas, pero vamos a encerrar con más 2 preguntas acá. Las otras preguntas, como nuestra próxima reunión va a ser sobre este tema, pero con la visión de Europa, de Michelle, podemos continuar la discusión sobre esto en la próxima reunión. Bien, las dos últimas cuestiones, la primera es de Marcelo Sirione. En un primer encuentro con un prospecto o futuro cliente, que no me debe faltar en cuanto a recolectar datos. And in a first meeting with a prospect, what is the minimum data that I need to collect? What is that data that is extremely important that cannot be missed? Yeah. So we actually have a protocol for the first visit with a client, and we call it blueprinting. And that's basically trying to understand the farm, where the buildings are, how many spaces they have, what their flow is. Are they on a weekly flow? Are they on a batch flow? All the basics. Choice tiene un protocolo para esto, lo llaman el blueprinting. No sé cómo traducir blueprint. Entiendo que lo que es, pero no sé cómo traducirlo al español, disculpen, donde está todas las cosas que debemos saber, si están en servicios semanales o en bandas, cuál es la distribución, cuál es el tamaño de la granja, cuál es la distribución de cada uno de las áreas de producción, toda la información básica. Right. So we want to understand what their targets are for breeding, what their targets are, for the basics, so that we have a basic understanding of how many pigs do they want to produce per group. Okay. Es importante tener y buscar la forma de tener un entendimiento de todas las cosas básicas. ¿Cuál es la meta de parto? ¿Cuál es la meta de servicio? ¿Cuál es la meta de parto? ¿Cuál es la meta si es de venta de animales? ¿Cuál es la meta de esa venta de animales? ¿Cuántos necesitan realmente ellos producir? Bueno, la última pregunta de Daniel Ramírez de Soya de Colombia. ¿Cuáles son los principales puntos de mejora que tiene la hembra Choice y que ha identificado en sus múltiples visitas? What are, in your visits to farm, what are the advantage of the new Choice genetic female that you have seen in your in farm visit? Thank you. That's awesome. Let me just say that the reproductive power of the CG36 female is very promising. The underlines, in particular, the number and quality of the teats is amazing. What we've seen in total born has been excellent. Let me start. Yeah. Thanks so much for the question, Don. That's really En español, por favor. Oh, yeah, that En would be español. better. That would be better. No, dice que es realmente bueno la pregunta, disculpen. Él dice, hay varios puntos. Uno, primer punto es el poder reproductivo realmente de la cerda, la CG36 y de las líneas maternas de Choice. La línea mamaria, realmente el número de tetas funcionales es sorprendente. El número de nacidos totales, nacidos vivos. What else? The quality of the pigs, at weaning has been excellent.
in whatever environment you're in, whether you're in a cool environment or tropical environment, the quality of the pigs at weaning has been very, very good. Very, very much accepted. Yeah. La calidad del lechón de destete es excelente, es muy buena y ampliamente aceptado, ya sea de que esta cerda esté en ambientes fríos o del trópico nuestro. Yeah. Mortality of the sow? Yeah, very low. Typically around 5% or less. I see that very often. Yeah, very, very, yeah. And all these people probably know, at least some. I know the Argentinians and Brazilians have a long history with them. But handling has been very good. From an animal husbandry standpoint, we're excited as a company. Choice is excited about integrating these genetics into North America, in the United States and Mexico and Central America to get the same advantages. La mortalidad de la cerda es baja, realmente alrededor de 5%. En algunos casos, I just missed one point. But realmente como compañía estamos bien alegres de tener esta hembra como nuestro producto. Es realmente excitante tener esta hembra y sabemos que nuestros amigos de Brasil y Argentina tienen una larga experiencia con esta hembra y ellos podrían compartir muchísimo más, pero es una hembra que estamos, por lo menos desde de los que trabajamos en Choice Estados Unidos, estamos sumamente alegres de poder distribuir este animal para Centroamérica, parte de Latinoamérica, México, ya está en Colombia y creo que eso ya va mejorando la experiencia con la cerda. El manejo de la cerda, sobre todo de esta cerda, ya sea la 36 o la M3 nuestra, es una cerda fácil de manejar. Sí. Sí, un comentario también, como nosotros trabajamos con esta cerda un tiempo, el aparato mamario es muy bueno. Tuvimos recientemente de Robson de acá de Brasil una foto de una granja con una CG36 con 23 tetas. Yo creo que muchos de ustedes pudieron visualizar en nuestras redes sociales, 23 tetas funcionales, bien distribuidas en el aparato mamario. Tenemos un buen número de nacidos vivos, más de 15 nacidos vivos de promedio, buen peso al nacimiento, con un promedio de 1.400 por lechón, y una excelente capacidad de destetar los lechones por la propia madre. Entonces, son características, son habilidades maternas que miramos en la hembra CG36. Y agregar a eso también que no solamente tienen un buen peso al nacer, sino que son bastante homogéneos, lo que permite tener animales, como decía Don, de muy buena calidad al destete. Hemos visto que no hay esa extrema variabilidad de los cerdos en las camadas. Sí. Bueno, para finalizar, me gustaría de agradecer primeramente a Don por su tiempo, por la disponibilidad para presentar, por la presentación. Creo que fue muy productiva compartir tus experiencias, tu conocimiento de 36 años en esta área, trabajando prácticamente todo el tiempo junto de Choice. También me gustaría de agradecer a Gonzalo por el empeño, por su tiempo también disponibilizado para la traducción. Agradecer la presencia de todos. Estamos encerrando la reunión con 59 presentes, entonces es muchas personas. Espero que todos tengan aprovechado mucho. Solo para confirmar, día 28 de mayo tenemos la próxima reunión que va a ser con Michelle, que es el mismo tema de guía de una visita técnica, pero con la visión de Europa. Es una visión
totalmente distinta. Algunos puntos son iguales, pero la base es un poco diferente, los puntos de observación. Y también yo creo que va a ser muy interesante la presentación. Y de mi parte, gracias a la presencia de todos, y dejo la palabra con Jorge ahora. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Felicitaciones, congratulations, Don Gonzalo. Perfecto. Creo que como uno de los pilares de Choice es cuidando del equipo, como primera reunión de la Academia Choice, creo que fue excelente. Espero que todos tengan aprovechado. Y antes de finalizar, me gustaría de hacer una foto de la pantalla. Quien pueda abrir su cámara para hacernos una foto, agradezco. I got one. They're very, there's a lot of people. Great. Ahí están todos. Un momento más. Move one more. Liguen sus cámaras, Let me save my. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Entonces nos vemos en 28 de mayo, ¿sí? Con la siguiente charla de Michelle. Y que tengan un feliz fin de semana, un feliz viernes y un cordial saludo a todos. Chao a todos. Muchas gracias a todos. Bye bye. Excelente, gracias.